primero que quiero que tratemos el día de hoy es la nomenclatura que se usa en las ayudas, que normalmente se usan en los textos de referencia de Contaexcel. Voy a poner aquí que se vea mi pantalla. Espero estén viendo mi pantalla. Entonces, la nomenclatura es importante uno entenderla para poder entender las ayudas donde encontramos la descripción de las funciones. Miren la nomenclatura que estoy utilizando en este caso. Voy a copiar esta nomenclatura de aquí para acá. Entonces, observen que se ha escrito la función con una serie de corchetes. Estos corchetes, o sea, paréntesis cuadrados, significan que un argumento es opcional. Por ejemplo, aquí esta función saldo cuenta, la vemos con la descripción completa de sus argumentos. Dice que primero se debe definir el identificador de la cuenta, luego la fecha fin, o sea, la fecha a la cual se quiere obtener el saldo, luego el identificador de la empresa y finalmente el identificador del centro de costos. O sea que la función tiene 4 parámetros: cuenta, fecha fin, identificación de la empresa y centro de costos. Sin embargo, ustedes me han visto utilizarla de muy diferentes maneras. Por ejemplo, en ocasiones la hemos utilizado así. Digamos, igual saldo cuenta y le doy simplemente una cuenta, por ejemplo la 1105, y cierro paréntesis. Entonces observen que él me está dando un valor. ¿Qué pasa con estos otros datos que se supone son parte de la definición de la cuenta, de la función? Fecha, finalización, empresa y centro de costos. Como yo no los estoy dando, entonces el sistema, sabemos, me está tomando los datos del entorno. Como la fecha de finalización no la di, entonces no se está tomando la fecha de trabajo. Como la empresa no la di, entonces él está asumiendo la empresa de trabajo. Y como el centro de costos no lo di, él está tomando centro de costos vacío, o sea, no especificado. Entonces observemos que la fecha de finalización está entre corchetes, la identificación de la empresa está entre corchetes y la identificación del centro de costos están entre corchetes. Entonces los corchetes simbolizan que son parámetros que no hay que suministrar, que uno los puede omitir y que si uno los omite el sistema tomará algo por defecto a cambio. Pero ¿qué pasa? Porque aquí notamos algo raro, la identificación de la cuenta también está opcional. Entonces yo para qué iría a dar, digamos, saldo cuenta y no dar ningún parámetro. Lo que dice esta descripción de esta función es que yo efectivamente puedo hacer eso. Yo puedo dar saldo cuenta sin parámetros y en ese caso él me tomará como identificador de la cuenta el vacío, que el vacío puede significar en la mayoría de las funciones que es sobre toda la contabilidad, o sea, sobre todas las cuentas. Entonces, si nosotros damos igual saldo cuenta y abrimos y cerramos paréntesis, que es obligatorio para todas las funciones, entonces el sistema me da, y en este caso me debería estar dando 0, que es la sumatoria de todas las cuentas. Está dando un descuadre de 647.000 pesos que hay en esta contabilidad de pruebas. Esto es muy importante porque con esta función, digamos, nada más, yo puedo determinar si el balance está cuadrado o está descuadrado. En este caso hay un desfase en la contabilidad. Entonces observen que di la función sin parámetros. Eso me comprueba lo que me está diciendo la sintaxis de la función. La sintaxis de la función me está diciendo que yo puedo omitir todos los parámetros. Lo importante aquí es entender que cuando no se da un parámetro,
el sistema qué va a aportar a cambio. Entonces, repito, cuando no se da una identificación de una cuenta y la cuenta es opcional, el sistema representa vacío, que significa todas las cuentas. Cuando no se da la fecha de finalización, el sistema asume que es la fecha de trabajo. Cuando no se da la empresa, el sistema asume que es la empresa de trabajo, y cuando no se da el centro de costos, el sistema asume que es el centro de costos blanco, que significa todos los centros de costos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros damos saldo cuenta y damos, por ejemplo, la cuenta y nos saltamos la fecha de finalización y damos el código de la empresa? Entonces, eso se puede hacer, saltarse un parámetro, pero ojo, porque hay que dejar el espacio entre los puntos y comas para indicar que ahí iba el parámetro. En este caso, observen que no estoy dando la fecha, pero sí le estoy dejando el espacio que correspondía al parámetro de fecha. Entonces observen que él ahí me está escogiendo nuevamente la fecha de trabajo y por tanto me está dando lo mismo que acá. Si yo le pongo que de la empresa 2, entonces como la empresa 2 no existe, pues ahí ya me está dando 0. Observen pues que si yo no doy un parámetro, debo poner con punto y coma, dejar la casilla correspondiente a ese parámetro. Voy a ampliar un poquito el espacio aquí. Observen que si nosotros queremos, podríamos decir, por ejemplo, que queremos el saldo cuenta, y entonces, por ejemplo, no dar la cuenta, entonces dejo el espacio, pongo el punto y coma, no doy la fecha de finalización, pongo el punto y coma, y doy, digamos, el código de la empresa. Entonces, en ese caso, me va a sacar el mismo descuadre de ahora que estábamos mostrando, que es, en este pedacito, como no doy la cuenta, él me está asumiendo el valor de blanco y por tanto asume todas las cuentas. En la casilla que correspondía a fecha fin no la di, entonces él asumió la fecha de trabajo actual, y en la casilla que correspondía a empresa di 1, entonces me tomó la empresa actual, y en la casilla que correspondía a centro de costos no lo di, entonces me toma todos los centros de costos. Entonces observen que él es equivalente a esta función que yo había utilizado acá, que era saldo cuenta sin ningún parámetro, porque igual cuando no se da ningún parámetro se estaba tomando la empresa de trabajo. Lo importante es que noten que cuando uno no aporta los parámetros, debe dejar las casillas que correspondían a esos parámetros. Observen entonces que yo podría averiguar un centro de costos. Voy a averiguar un centro de costos y voy a averiguar, por ejemplo, este centro de costos, y voy a hacer que aquí me aparezca el saldo cuenta, y le voy a decir que la cuenta 4, pero no le voy a dar la fecha porque es la fecha de trabajo, no voy a dar la empresa porque es la empresa de trabajo, y voy a decir que el centro de costos es este que puse acá, el 116.0010. Entonces observen, en este caso me da el saldo de la cuenta 4 a la fecha de trabajo porque es el parámetro que va aquí, con la empresa de trabajo porque es el parámetro que va aquí, pero filtrado por el centro de costos descrito en la celda D8, que es el 1160.010. Entonces ahí me da el valor, digamos, de los ingresos reportados por el centro de costos 1160.010. Entonces miren pues que la función saldo cuenta se puede usar tan sencilla como se quiera, simplemente dando la identificación de la cuenta y la fecha de finalización, o incluso completándolo con la empresa y el centro de costos que se quiera filtrar. Ya sabemos entonces qué pasa si no se da. Ahora, observen una segunda parte de la nomenclatura, y es los nombres de los argumentos. Anteriormente ustedes habían visto que yo colocaba igual saldo cuenta para describir los saldos de las cuentas, y yo escribía código. Digamos que en este caso pues parece obvio que el código sea el código de la cuenta. Entonces
Cuando estamos escribiendo por nomenclatura, para aclarar bien qué es el parámetro que va, entonces usamos una nomenclatura que es como sigue. Cuando vamos a colocar códigos, que también llamamos identificadores, entonces colocamos la I mayúscula y luego seguido de el nombre de ese identificador. Entonces, por ejemplo, este es el I cuenta, que significa identificador de la cuenta. Cuando vamos a poner fechas, usamos al principio, o sea, anteponemos a la palabra, la letra F, que quiere decir fecha, y en este caso, en la ayuda se puede encontrar F-fin. Eso quiere decir que es fecha de finalización. En este caso, IEMP, ¿qué significará? Como les dije antes, es el identificador de la empresa. Entonces, claramente tenemos que aprender a leer los argumentos. Y aquí tenemos el identificador del CC, que en términos generales llamamos CC al centro de costos. Muy bien, hay muchos otros tipos de identificadores que miraremos más adelante en la ayuda y que tienen que aprender, deben aprender a leer para poder sentirse cómodos con la ayuda. Si yo digo igual saldo cuenta y abro paréntesis y pido la ayuda, voy a llamar LFX, recuerden el FX. Acuérdense que aquí me está mostrando todos los parámetros que yo ya sé leer estos parámetros, FFIN, IEMP, ICC y cuenta, ya sé leerlos, ¿sí? Aquí me muestra el formato de la función. En este caso, el asterisco nos está representando que son argumentos opcionales, porque no podíamos poner los corchetes acá. Pero si vamos a ayuda sobre esta función, recuerden que esto es clave, aprender a manejar esto. Entonces vamos a ver que aquí nos aparece saldo cuenta y nos está mostrando lo que yo les decía ahora. Identificación de la cuenta, fecha, fin, IEM y ICC. Y en este caso todos los argumentos son opcionales. Note que si el argumento no es opcional, pues no irá entre corchetes. Miren que aquí está con una completa descripción de los argumentos y aquí al final hay ejemplos, les recuerdo, para que consulten la ayuda. Muy bien. Si la función saldo cuenta dijera que es obligatorio siempre dar la identificación de la cuenta y los otros parámetros no son obligatorios, entonces quiere decir que en la ayuda encontraríamos de esta forma. El I cuenta no estaría entre corchetes y los otros sí estarían, los otros argumentos o parámetros sí estarían entre corchetes. Observen que he colocado el I cuenta sin los corchetes y los otros con corchetes, lo cual significa que el I cuenta hay que darlo, que si uno llama la función sin dar la identificación de la cuenta, sacaría error. Eso es un ejemplo porque ya sabemos que saldo cuenta sí es la forma correcta, la nomenclatura correcta es esta, la forma de llamarlo.